Bienvenidos a Bicicitro. Este es un canal que ha sido creado con la finalidad de subir contenido sobre bicicletas, sobre reparación, mantenimiento, accesorios, componentes, consejos y opiniones. ¿Cómo elegir el sillín adecuado? Considerando que la zona de la próstata y el área del perineo en particular es delicada y que al ir en bicicleta se ejerce presión sobre esta área, por la cual pasan terminaciones nerviosas y venas sanguíneas muy importantes que pueden estar siendo afectadas por la postura del ciclista o por el tipo de sillín que se está usando, es de suma importancia la elección del sillín adecuado para cada uno. Entonces, debería ser un componente muy importante de cualquier ciclista, hombre o mujer. Más aún si sabes que tienes alguna afección en esta área y requieres de un cuidado especial. Aún así, todo ciclista debería tomar en serio el cuidado que requiere esta área del perineo para desarrollar la actividad ciclística con toda tranquilidad y disfrutar del manejo de la bicicleta. Volvamos entonces a plantear la interrogante: ¿cómo elegir el sillín adecuado? En lo que se refiere al sillín para ciclistas, existen diversos modelos y materiales. Sillines anchos, delgados, altos, bajos, de espuma, de gel, de cuero, de material sintético, de carbono, antiprostático, con resortes, sin resortes, etc. Diversidad de asientos. Sin embargo, no existe un asiento para cada ciclista. Aún así, sí hay algunos criterios que debes tener en cuenta para elegir el asiento adecuado, como por ejemplo el siguiente criterio del cual nos vamos a ocupar. Un criterio importante para que nos ayude o nos permita o nos facilite la elección de un sillín adecuado es tener en cuenta la talla del asiento. Quizá pocos saben que los asientos también traen tallas, y algunas marcas como Specialized o Trek han ido innovando en los tipos de asientos con determinadas tallas que buscan acomodarse a la mayoría de los ciclistas. Por ejemplo, Specialized cuenta con asientos cuyas tallas van de 130 milímetros a 143 y 155, el asiento más ancho. En el caso de Trek cuenta con asientos que presentan tallas desde 128, 138 y 148 milímetros. Correcto, estas tallas intentan estar dentro de la demanda de la gran mayoría de ciclistas, ya que son medidas que han tenido un estudio detrás y que cada ciclista, cada persona tiene una medida distinta, pero estas medidas podrían estar en estos rangos. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo saber qué talla usar? ¿Cómo saber mi talla? Podrían estar preguntándose. Quizá esto no sea algo sencillo, pero una manera de saber la talla que se va a acomodar o que mejor se acomoda a ti es probar el asiento y de esta manera experimentar cuál se acomoda mejor. Esto es factible si solicitas un asiento en un determinado lugar y le indicas que vas a probarlo para elegir el que se acomoda a ti. La talla del asiento no tiene nada que ver con la estatura de la persona o con el peso, sino con el ancho de tus isquiones. ¿Qué son los isquiones? Son los huesos de la parte baja de la cadera, y estos se encuentran situados bajo del ilión, que viene a ser el hueso que forma la parte superior de la pelvis. Ahora, otra manera de tratar de encontrar tu talla, de saber tu talla de sillín a usar, es medir el ancho de tus isquiones, justo lo que mencionamos anteriormente. Y para ello, puedes tomar una banda de gel, lo colocas en una zona plana, te sientas, levanta los pies estando sentado, llevando los pies a una postura de apoyo en puntillas, para que los huesos denominados isquiones marquen su huella en la banda de gel y luego ya puedes tomar la medida y saber la talla del asiento a usar. ¿Correcto? Ahora, otro criterio a tener en cuenta para la elección del sillín adecuado es la postura de manejo. No es lo mismo si usas una bicicleta de paseo, o de ruta, o de aventura, o de carrera, o de montaña. Por ejemplo, si usas una bicicleta de paseo, tendrás una postura erguida de unos 90 grados y vas a requerir un asiento distinto. En el caso que tu postura de manejo sea en una bicicleta de carretera, que por el tipo de manejo y por el tipo de bicicleta que usas, la postura será bastante inclinada con relación a la postura que usas en una bicicleta de paseo. Es totalmente distinto. Y por tanto vas a requerir un asiento distinto al que usas en una bicicleta de paseo. Además, el tiempo, la exigencia de manejo, el tipo de terreno que se recorre en una bicicleta de paseo es distinto a una bicicleta de carretera, de aventura o de ruta. Por lo consiguiente, el asiento debe estar sujeto a la postura de manejo, al tipo de bicicleta que usas, al tipo de terreno que recorres y al tiempo de recorrido en la bicicleta. Un tercer criterio es el peso del sillín. En este sentido, cada vez se busca que la bicicleta en conjunto o en su conjunto sea más liviana, y para ello sus componentes deben ser lo más liviano posible, y el sillín no está al margen.
se debe tener en cuenta, ya que hay sillines que pueden pesar hasta 1 kilogramo. Y los más livianos, evidentemente, son los que están por ahí en 150 a 180 gramos. Entonces, no solo es la talla del sillín, no solo es la postura de manejo, no solo es el tipo de bicicleta que usas, sino también el peso del sillín. ¿Correcto? Un cuarto criterio sería el asiento o el sillín que usas debe ser de espuma, de gel o de carbono. Sin duda, la elección del sillín ideal para ti es muy especial, ya que no necesariamente el sillín que usa otra persona es el adecuado para ti. Debes elegir tu propio sillín, en el cual te sientas cómodo, te permita disfrutar del manejo y no te cause problemas a tus articulaciones o zona delicada. El asiento también puede aumentar o afectar el rendimiento de manejo de la bicicleta. En este sentido, los asientos altos de espuma o de gel y con resortes te van a restar rendimiento porque no te dan una estabilidad de apoyo adecuado a los isquiones, que lo mencionamos anteriormente. Al ser altos, al pedalear, te balanceas de un lado a otro y no hay una firmeza. Por tanto, los asientos bajos o planos son más adecuados para una mejor estabilidad y rendimiento en el manejo. Ahora, entre los asientos de gel o de espuma, si bien el asiento de gel es más confortable, estos tienden a perder rápidamente su forma porque se contraen las partículas. En cambio, el sillín de espuma mantiene mejor su forma por más tiempo. Frente al sillín de gel o de espuma están los sillines planos o con poca capa de espuma o los sillines que no cuentan con ninguna capa de espuma. Hay ciclistas que se sienten muy cómodos con estos tipos de sillines, sin embargo, a otros ciclistas no les viene bien. Ya decíamos anteriormente, cada uno debe buscar el sillín que mejor se le acomode. Y el veredicto que ayuda a saber que has elegido un sillín adecuado es que disfrutas del manejo de la bicicleta. Vamos a señalar que entre los asientos mencionados anteriormente, ya sea asientos anchos o delgados, altos o bajos, de espuma, de gel o de carbono, los más recomendados son los denominados asientos antiprostáticos. Aunque esta denominación parece ser estrictamente masculina, sin embargo, son para hombre o mujer, ya que por su diseño presentan una característica ideal para proteger la zona baja y evitar cualquier presión a algún nervio o vena sanguínea que pueda causar problemas serios. Por tanto, los asientos antiprostáticos tienen una hendidura o un orificio en el centro que permite el apoyo de los isquiones y proteger la zona baja delicada. Por tal razón son los recomendados, ya que además de su diseño, tiene detrás un estudio de investigación que intenta dar al ciclista una mejor comodidad y optimizar el rendimiento. Entonces lo dejamos ahí este tema, más adelante nos vamos a seguir ocupando sobre la elección de los sillines en un próximo video. Muchas gracias por quedarte hasta el final, no olvides de suscribirte y apoyar el crecimiento de este canal, déjanos tus comentarios para conocer tus opiniones, sugerencias para mejorar el canal. Hasta la próxima.